Que no llamen es buena o mala señal. Querrá decir que todo sigue igual. Todo va a ir bien. Estoy seguro de que ese teléfono sonará enseguida para dar buenas noticias. Y si no es así. No va a pasarles nada, ya lo verás. Francisca está esperando un hijo, no debería estar ahí. La que no debería estar ahí es Carolina. ¿Han llamado? ¿Se sabe algo nuevo? No. He puesto a don Luis al corriente de lo ocurrido. Mientras la policía no llame, debemos suponer que todo sigue igual y que ellas están bien. Con un hombre desangrándose en el suelo y una mujer trastornada con un cuchillo, lo extraño es que todo siga igual. ¿Y qué podemos hacer? Desde luego que aquí nada. Yo me voy a la villa de París. Don Luis, espere. La policía ha dicho que nadie debe ir por allí. Me da igual lo que diga la policía. No pienso quedarme de brazos cruzados mientras las vidas de mi mujer y de mi futuro hijo están en peligro. También son mi hermana y mi sobrino. Y si no hemos ido corriendo a la villa de París es porque la policía ha dicho que podría ser peligroso para los que están dentro. La señorita Celia está hablando con juicio. Debemos esperar que la policía haga su trabajo. Por mucho que nos duela, lo mejor que podemos hacer es esperar aquí. Entiendo que tú, precisamente tú, quieras quedarte aquí. ¿A qué viene eso? Si Francisca no está aquí es por la discusión que he tenido contigo. ¿O no es así? ¿Es cierto? Sí. Solo espero que a Francisca y al niño no les pase nada porque eso caería sobre tu conciencia. No te lo voy a tener en cuenta porque sé que estás muy nervioso. Pero estás siendo muy injusto con ella. Nadie podía saber lo que iba a pasar en la villa de París. Aquí solo hay un culpable. Y es Carolina. Yo solo sé que de no ser por ella, Francisca estaría aquí ahora, entre nosotros, a salvo. Te recuerdo que Adela y don Germán también están ahí dentro. Y lo siento mucho por ellos, pero mi preocupación es fundamentalmente por Francisca. Por eso no me voy a quedar aquí. ¿Y si ocurre algo porque tú te presentas allí de forma precipitada? Eso no va a ocurrir. ¿Cómo lo sabes? Porque eso sí que no sería causa del azar, como en el caso de Celia, sino por tu decisión. ¿Quieres que se lo impida? No, déjalo estar. No te preocupes, Celia, tú no tienes la culpa de nada. ¿Sabe algo desde que me llamaste? No. ¿Y Luis? ¿Dónde está Luis? Pensé que estaría aquí. Y aquí debería estar, pero se ha ido a la tienda. ¿A qué? A sentirse mejor consigo mismo. Salvador. Don Luis estaba nervioso y es comprensible. Si alguien a quien yo quiero estuviese en peligro, tampoco la policía podría apartarme de ella. La policía no, pero el sentido común sí. Solo esperemos que no cause ningún problema. Así será. Supongo que te quedarás aquí hasta que termine todo esto. Sí, quizá más. Si quiere, puedo acompañarla de vuelta a casa de los Legorri. No, no será necesario. Muchas gracias. ¿Y quién será ahora? Pase, don Rodolfo. Pensé que no vendrías. ¿Cómo iba a dejar sola a mi mujer a estas horas de la noche? ¿Y por qué han venido separados? Me quedé rezagado al salir de casa, Merceditas. Yo solo comentaba si me disculpan. Rodolfo, ¿te encuentras bien? Sí, sí. Solo ha sido la caminata. Ya descansaré cuando todo esto se termine y volvamos a casa. Blanca, ¿estás bien? ¿Cómo voy a volver a casa si tu madre me ha echado? ¿Por qué? Por venir a veros. Siendo así, te puedes quedar en casa el tiempo que sea necesario. ¿Es eso cierto? A ver. Mi madre y Blanca han discutido, eso es cierto, pero por supuesto que mi casa sigue siendo tu casa. Blanca, de hecho, aquí estoy. Mi madre me ha pedido que os transmita su preocupación por Adela y Francisca. Eso es mentira. Tu madre solo siente desprecio por Francisca, Adela, por mí y por todas nosotras. Yo ya estoy cansada de sus desplantes. Blanca, ya la conoces. No hay que tomarla muy en serio. Me lo ha dejado muy claro y me parece muy bien. Pero yo no pienso volver al lugar donde no se quiere mi presencia. No saques las cosas de quicio. Por supuesto que eres apreciada en casa. Por tu madre está claro que no. Cariño, mi madre trata así a todo el mundo, incluido a mí, tú lo sabes. Pero no por eso me voy de casa cada vez que discuto con ella. Blanca, eres un Aloy Gorri. Y eso, además de ciertas obligaciones... Que no para de restregarme. Conlleva ciertos derechos, como por ejemplo que esa casa es tan tuya como mía o suya. Es el lugar donde tienes que estar. Quizás es el lugar donde debo estar, pero no es donde quiero estar. Perdonad que os interrumpa, pero creo que este no es el momento ni el lugar.
Sí, es cierto, el teléfono puede sonar en cualquier momento. Verdad, lo siento. ¿Podemos disponer del despacho para continuar con esta conversación? No será necesario. Ahora todo nuestro tiempo y dedicación tienen que estar puestos en Adela, Francisca y don Germán. Sí. Siéntate aquí. La policía ha detenido a Carolina. ¿Y Adela y Francisca? Están bien. Francisca viene de camino con don Luis y Adela ha ido al hospital con Germán. ¿Y cómo está Germán? Grave. Los médicos no han podido decirnos más todavía. Bueno, al menos está vivo. ¿Vienes con nosotros al comedor? Vamos a preparar una pequeña cena para cuando llegue Francisca. Claro. Blanca, deberíamos terminar esta conversación, ¿no crees? Si de verdad quieres una oportunidad entre nosotros, dame tiempo. Disculpad. Desayuna con nosotros. De acuerdo, de hecho, quería hablar con vosotros. Ah, ¿de qué? Lo que pasó ayer me ha removido, supongo que igual que a todos. Y no quería que nuestro enfado quedara pendiente. Así que creo que lo mejor sería que habláramos. Bien, me parece bien. Sí, por mí muy bien también. Tú siempre me has apoyado y me has escuchado. Y yo debería haber tenido más en cuenta tu opinión. Pero yo no quiero que cambies tu forma de pensar. No, ni yo quiero perjudicaros. Te prometo que la próxima vez iré con mucho más cuidado. Y yo seré más comprensiva. Tú me apoyaste cuando quise cantar y, bueno, en todo lo demás. Bien, pues me alegro de ver que las hermanas habéis hecho las paces. Tú también deberías decirme algo, ¿no? Perdón, ¿yo? ¿Por qué? ¿A qué te refieres, Celia? Prácticamente me acusaste de lo que pasó en la tienda. Como si hubiera sido yo la que entró ahí con el cuchillo. Y eso me hizo mucho daño. Bueno, Luis estaba muy nervioso y asustado. No hace falta que me defiendas, Francisca. Entonces vas a disculparte, ¿no? No. Porque yo no he hecho nada. Luis, tú dijiste que Yo yo lo no... único que dije es lo que pensaba. Y es cierto. De no haber discutido con Francisca, ella no habría salido de aquí y no habría entrado en aquella tienda para hablar con Adela. Yo no podía imaginar lo que iba a pasar. Pero es normal que yo estuviera enfadado, ¿o no? Es un enfado injusto, Luis. ¿O no? Diré algo. Francisca. Bueno, su forma no fue la más adecuada, Celia, pero él estaba asustado. ¿Y acaso no te fuiste de aquí por esa discusión? Sí. Pues entonces bastante hago con no pedirte que te disculpes tú conmigo. Celia, no le des más importancia. Al fin y al cabo... Yo me he disculpado contigo. Y yo. Y pensé que me apoyabas. Pero ya veo que tu marido está por encima de todos los demás. Y que todo el mundo se merece una disculpa, menos yo. Celia, creo que exageras. No estoy exagerando. ¿Tú no te das cuenta que desde que él ha llegado ya no eres la misma? No, eso no es cierto. Y si ha cambiado, es a mejor. Por lo menos conmigo ya no eres la misma. Yo antes me sentía apoyada por ti. Ahora solo me siento juzgada y criticada cada vez que él no está de acuerdo conmigo. Pero eso es porque tú sigues siendo una niña malcriada que se cree que puede hacer lo que quiera sin tener en cuenta las consecuencias. Pero ahora que Francisca ha madurado, puede verlo por sí misma. ¿Eso es lo que crees? Entonces quédate con él. No, Celia, No quiero saber nada más de ti. Siento mucho lo que ha pasado.